¿Sabías que podrías aumentar tus beneficios de jubilación del Seguro Social, incluso si te jubilas a los 62 años? Hola a todos, hoy vamos a analizar si es mejor cobrar la Seguridad Social a los 62 años o esperar hasta otra edad, y de qué modos podemos llegar a aumentar nuestros beneficios, incluso decidiendo jubilarnos a los 62 años. Tan solo en este año 2024, más de 51 millones de jubilados reciben beneficios mensuales del Seguro Social, con pagos en promedio de $1,900 mensuales, lo cual puede llegar a sumar más de $23,000 anuales. Aunque estos ingresos no son suficientes como para hacerte rico, son vitales para mejorar tu situación financiera, al menos para muchos jubilados. Pues el día de hoy estaremos viendo las diferentes formas de poder aumentar estos beneficios y vamos a revelarte los detalles más importantes. Si es que esta información te es útil, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre el Seguro Social y otros temas muy importantes. Un análisis del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas concluyó que 22 millones de beneficiarios, por lo menos adultos entre 65 años o más, han superado el nivel de pobreza federal gracias a sus ingresos del Seguro Social. Mientras tanto, el 88% de los jubilados afirmaron que el Seguro Social representa una fuente de ingresos principal o secundaria. Dada la importancia que históricamente han tenido los ingresos del Seguro Social, al menos para los jubilados del país, sería imperativo que las futuras generaciones de jubilados puedan maximizar lo que recibirán del programa de jubilación en los Estados Unidos. Si usted es uno de estos millones de beneficiarios, primero deberá comprender los pormenores de cómo es que se calcula su beneficio del Seguro Social. Solo entonces podrá comprender la importancia que puede llegar a tener la edad para solicitar los beneficios, y de este modo determinar si es que una solicitud anticipada a los 62 años es lo más sensato. Para esto se utilizarán 4 variables con el fin de poder calcular su cheque mensual del Seguro Social. Si bien no se puede negar que ciertas reglas o aspectos del Seguro Social pueden llegar a ser muy confusos, las variables utilizadas por la Administración del Seguro Social para calcular su cheque mensual son sencillas y fáciles de entender. Sin ningún orden en particular, las variables son las siguientes: el historial de trabajo, el historial de ganancias, la edad de jubilación plena y por último, reclamando en cierta edad. Los 2 primeros factores, que es su historial laboral y de ingresos, son inseparables. Al calcular su beneficio mensual, la Administración del Seguro Social tendrá en cuenta los 35 años de ingresos más altos, ajustados por la inflación, sueldos y salarios, pero no ingresos por inversiones. Esto significa que si usted generó un salario o un sueldo promedio más alto a lo largo de su carrera laboral, es probable que reciba un pago de seguridad social más cuantioso durante la jubilación. La salvedad sobre el punto anterior es que la Administración del Seguro Social lo va a penalizar si es que no trabajó durante al menos 35 años. Por cada año menos de estos 35 años trabajando, se promedian $0 dentro del cálculo de su beneficio mensual. El tercer elemento de la lista, que es la edad de jubilación plena, representa la edad en la cual usted es elegible para recibir el 100% de su pago mensual. El problema es que su edad de jubilación plena está determinada por su año de nacimiento, por lo que no es algo sobre lo que usted tenga ningún control. Y la cuarta variable, y la que tiene mayor capacidad para hacer oscilar el péndulo de su beneficio mensual y de su ingreso vitalicio, es la edad en la cual usted solicita su pago. Aunque los beneficiarios que son trabajadores jubilados
pueden comenzar a recibir su cheque a partir de los 62 años. El programa alienta firmemente a los trabajadores a ser pacientes. Pues bueno, esta paciencia se devuelve como un incentivo monetario. Por cada año que un trabajador espera para solicitar su pago, comenzando a los 62 años y continuando hasta los 70 años, su beneficio puede crecer hasta un 8% anualmente. Cada edad dentro del rango de la edad tradicional de reclamo, que es entre 62 a 70 años, tiene su propio conjunto único de ventajas y desventajas, por lo cual es muy importante comprender las implicaciones monetarias. Según los datos del último suplemento estadístico anual del Seguro Social, las dos edades de solicitud más populares son los 62 años y los 66 años. Es posible o probable que ambas edades sigan siendo populares para las futuras generaciones de jubilados, las cuales ofrecen ventajas y desventajas muy claras. Empecemos por los 62 años. La principal ventaja de solicitar esta prestación a los 62 años es que va a poder acceder a ella tan pronto como sea elegible. Esto puede resultar muy útil si es que se jubiló antes de tiempo, pues va a desear saldar deudas o tiene algún tipo o más de afecciones crónicas que podrían acortar su expectativa de vida. Otra razón por la cual los 62 años probablemente seguirán siendo una edad muy popular para solicitar sus prestaciones es la posibilidad de que las prestaciones del Seguro Social se recorten en menos de una década. Pues el informe de la Junta de Síndicos del Seguro Social en este año 2024 estima que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes estaría agotando sus reservas de activos para el año 2033. Y pues si estas reservas de estos activos se llegan a agotar, podrían ser necesarios recortes de prestaciones, con un valor de hasta el 21% para evitar más reducciones hasta el año 2098. Pues recibir prestaciones a los 62 años es una forma de adelantarse potencialmente a cualquier recorte de prestaciones en el futuro. Por otro lado, si cobra su pago a los 62 años, quedará sujeto a una reducción permanente del pago mensual, el cual oscila entre los 25 y el 30%, lo cual también varía dependiendo de su año de nacimiento. Además, cobrar los beneficios antes de alcanzar la plena edad de jubilación completa puede exponer al beneficiario a una variedad de sanciones, incluyendo la prueba de ingresos de jubilación. Pues la prueba de ingresos de jubilación permite que la Administración del Seguro Social retenga parcial o totalmente su beneficio mensual, si es que gana por encima de los umbrales de ingresos preestablecidos. Pues muy bien, ahora hablemos de los 66 años. Pero antes de esto, queremos mencionarles que al final estaremos viendo cómo podemos aumentar nuestros beneficios, en el caso de que nosotros hayamos optado por cobrar a los 62 años. Pues el atractivo de la opción intermedia, los 66 años, es que su paciencia literalmente dará frutos en forma de un beneficio mensual más alto. Los 66 años representan la edad de jubilación completa para cualquier persona que sea nacida entre 1943 y 1954, mientras que aquellos nacidos entre 1955 y 1959 han visto aumentar su edad de jubilación completa en incrementos de 2 meses. Pues entonces, dependiendo de su año de nacimiento, esperar solo unos cuantos años más, luego de su elegibilidad inicial, puede minimizar o eliminar cualquier reducción permanente del beneficio mensual. Por otro lado, la desventaja de solicitar una pensión a los 66 años es que si vives muchos años, podrías dejar de percibir una gran cantidad de ingresos del Seguro Social. Si vives hasta bien entrando los 80 años, esperar más de 66 años probablemente te habría permitido obtener incluso más ingresos de por vida. Con una comprensión más clara de cómo la edad de solicitud puede alterar drásticamente lo que recibirá mensualmente y durante su vida, abordemos la pregunta del millón. ¿Es mejor cobrar el Seguro Social
a los 62 o a los 66 años. Pues bueno, a partir de aquí les daré mi propia opinión. Sin duda alguna, comenzar a cobrar tus beneficios a los 66 años nos daría de entrada un impulso económico mucho mayor que los 62 años. Pero el problema es que el futuro es incierto. Actualmente hemos visto que el seguro social, que la política estadounidense, está con bastantes problemas, bastantes irregularidades. Por lo tal, si tú puedes cobrar tus beneficios a los 62 años, tal vez sea la mejor opción en este momento. Pero bien, ok, solicito mis beneficios a los 62 años y voy a obtener una reducción del 30%. ¿Qué puedo hacer ante esto? Si tú decides que quieres aumentar tus beneficios, existe una pausa en tus beneficios mensuales. Tal y como suena, tú puedes agarrar y solicitar que te pausen los beneficios a los 66 o 67 años. O sea, desde tus 62 años hasta tus 67 años vas a cobrar tus beneficios mensualmente. Luego de esto, vas a pausarlo. Este pause va a durar 3 años hasta los 70 años. Por cada año en pausa, recibirás un aumento del 8%. Estamos hablando de un aumento de hasta el 24% sobre lo que tú recibes actualmente. Pues en otras palabras, esta reducción que recibiste en el inicio, a tus 62 años, se vería anulada.